Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ara Fernández, te doy la bienvenida a Reemociónate y hoy continuamos con la serie de cómo encontrar el equilibrio entre vida personal y profesional. Si es la primera vez que caes en uno de los vídeos de esta serie, déjame contarte que aquí en Reemociónate tienes todo el contenido organizado por lista de reproducción concreta. Y hace unas semanas te compartí por Instagram, por historias, cuáles eran esas inquietudes o esos aspectos que más te costaban a la hora de encontrar el equilibrio entre vida personal y profesional. He ido dando respuesta a esas inquietudes aquí en YouTube y tienes todo en una lista concreta que te dejo linkeada a la cajita de descripción justo con este título: cómo encontrar el equilibrio entre vida personal y profesional. Y hoy voy a dar respuesta a esta pregunta de aquí, a esta inquietud más bien, que decía que lo que más le costaba era priorizar tareas y que le costaba mucho sentir esa sensación de avance tanto en sus proyectos a nivel personal como profesional. Y justamente de esta inquietud podemos sacar varios vídeos, uno donde hablemos de estrategias y de aspectos claves para priorizar tareas, otro de estrategias o de herramientas que nos ayuden a priorizar y otro justamente que tiene que ver con ese componente emocional, por qué en ocasiones sentimos que no avanzamos o por qué nos cuesta conectar con esa sensación de avance. Así que voy a aprovechar que podemos sacarle mucho jugo a esa inquietud para hacer diferentes vídeos que te iré subiendo poquito a poco, porque de hecho justo cuando estoy grabando este vídeo tengo pendiente el comentario de uno de ustedes, de mi querida Sandra, que hizo una pregunta muy interesante que te traeré en un próximo vídeo. Así que lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es abordar la primera parte, esa que tiene que ver con los aspectos claves que hemos de tener en cuenta a la hora de priorizar o a la hora de seleccionar esas herramientas que nos ayudan a priorizar, porque quizás tú mismo has sentido ese conflicto de, oye, me han recomendado esta estrategia o me han dicho que priorizar se hace de esta manera, pero justo cuando yo lo llevo a la práctica, oye, pues o no lo consigo, lo que hace es generarme muchísima más duda, más frustración o más inquietud. Así que vamos a ponernos en la casilla de salida. ¿Cuáles son esos aspectos claves? Creo que en particular son 5 que te van a ayudar a priorizar tanto tus tareas, tus acciones, como conectar con esas prioridades personales. Recuerda que te dejo como siempre en la cajita de descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de una forma rápida por el contenido del vídeo, localizar en qué minuto encontrar un contenido específico y también todos los enlaces a los vídeos relacionados a los vídeos que menciones lo tienes en la descripción en la sección de más vídeo. Y como te decía, vamos a ponernos en el punto de partida, pero si por un casual te estás preguntando o te has saltado esa pregunta de sí, vale, Adela, eso es importante, pero ¿por qué no vamos directamente a la acción? ¿Por qué no me cuentas herramientas para empezar a priorizar, que al final es lo que más me cuesta? Pues déjame decirte que justamente ese es el conflicto principal que encontramos cuando queremos priorizar en particular, y es que solemos pasar a la acción aplicando ideas, consejos, estrategias, pero sin que pase nuestro filtro personal. Al final, una herramienta o una estrategia o un tip no es válido o es el mejor en sí mismo por lo que es, sino por la forma en lo que lo aplicamos a nuestros contextos, a nuestras necesidades y a nuestros objetivos actuales. Por eso es importante siempre hacer esta primera validación, ese filtro y esa adaptación para ver cómo adaptar esa estrategia o si esa estrategia es válida para nosotros en estos momentos. De hecho, vamos a verlo con una de las estrategias más populares cuando hablamos de priorizar o cuando hablamos de productividad, y que es la matriz de Eisenhower. Es esta de aquí. Si no la conoces, realmente lo que hacemos ahí es una clasificación entre tareas urgentes y tareas importantes, y en función de los puntos en común de donde coincidan, pues te propone una serie de acciones. Por ejemplo, si es importante y es urgente, te propone que la hagas ya. Si es importante pero no urgente, te propone que lo planifiques. Si es al revés, urgente pero no importante, que la delegues. Y si no es ninguna de las dos cosas, te propone que lo quites de tu lista. Y sí, como ves de entrada, parece una estrategia bastante sencilla. Por un lado, hacer esa clasificación de importante y urgente, o de no importante y no urgente, y por otro lado, pues ver cuál es esa acción que te propone. Sin embargo, aquí ya se encuentran muchísimos conflictos. Primero, el no tener muy claro qué significa importante, qué significa urgente, o sí tenerlo claro, pero de alguna manera entrar en excusar. Al final, todo lo importante se acaba convirtiendo en urgente y acabamos en un patiburrillo, o no sabemos cómo clasificar una acción como no importante, porque para nosotros todo lo es. O incluso ya cuando vamos al plano de las acciones, que te propongan, oye, elimínalo, puede ser que te cause muchísimo malestar o te aparezcan resistencias internas porque no lo quieres eliminar. O incluso con la acción de hazlo ya. También, pues igual no es el momento, no tengo el recurso, no tengo el tiempo, o aparecen un montón de razones por las que no es el momento de hacerlo. O incluso con las otras dos, planificar y delegar.
Sí, puede ser una acción bastante clara, pero como te digo siempre, el punto no está en que una acción sea sencilla o clara en sí misma, sino en el impacto que va a tener en nosotros a la hora de aplicarla, especialmente a nivel emocional y a nivel mental. Por eso al final, como te decía, de nada nos sirve contar con la mejor estrategia supuestamente si a efectos de ponerla en práctica en nuestra vida nos va a generar luchas, nos van a generar conflicto o no vamos a saber cómo aplicarla o si realmente se adapta a nosotros en estos momentos. Así que volviendo a la casilla de salida, vamos a ver algunos de los aspectos claves que te van a ayudar en ese proceso de priorizar tareas o también de establecer prioridades. Vamos a ver dos partes. Ahora te quiero compartir de forma general cuáles son esas fases en el proceso de priorización y después esos 5 aspectos clave que te van a ayudar en ese proceso y que te adelantaba antes. Cuando hablamos de establecer nuestras prioridades o de priorizar, digamos que hay 3 fases generales que hemos de tener en cuenta. La primera, la identificación, la segunda, la concreción y la tercera, el respeto hacia las mismas. Vamos a ver de forma general en qué consiste en cada una de estas fases. La fase número 1 es la de la identificación. Aquí lo que has de hacer es reconocer qué es lo que quieres en estos momentos, qué es lo que necesitas, qué es lo que estás dispuesto a hacer, qué es lo que sientes, cuáles son tus mínimos no negociables, cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por hacer o dejar de hacer una determinada acción. Esta fase se basa en esa reflexión personal donde conectamos con nuestras necesidades, donde conectamos con nuestros deseos, pero también con nuestros mínimos no negociables y con nuestros límites personales. Por eso este punto es tan importante y a veces solemos saltarlo. Pensamos que lo tenemos claro, pero como te digo siempre, una cosa es lo que sabemos y otra cosa muy diferente lo que creemos saber, y de ahí que esta fase primera de reconocimiento, identificación y de reflexión sea fundamental. A continuación tenemos la fase número 2, que es la de la concreción. Aquí lo que vamos a hacer es aterrizar sobre papel. Como te decía antes, uno de los puntos débiles, de los errores que más se suele cometer, es quedarnos simplemente en el plano de las ideas, en el plano mental. Pero una cosa es la intención y el deseo y otra cosa es la concreción, la puesta en marcha. En esta fase lo que vamos a hacer es aterrizar sobre papel cada una de esas ideas, esos aspectos que hemos detectado en el paso anterior. Vamos a concretarlos en palabras muy concretas, cuanto menos mejor, esas ideas muy claras, esas conexiones muy claras, y también vamos a identificar esos marcos temporales. ¿Cuándo queremos hacerlo? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y qué otros efectos o con qué otras acciones o otros objetivos está relacionado? Básicamente la concreción lo que hacemos es pasar del plano de las ideas a la concreción real, al plano de la acción. Y la tercera y la última fase es el respeto a esas prioridades, a esas acciones o esos aspectos que hemos concretado. No nos basta simplemente con tener claro cuáles son nuestras prioridades o cuáles son esas tareas asociadas a un determinado objetivo. Es importante que tengamos claro qué vamos a hacer para mantenerlas, pero sobre todo, qué vamos a hacer cuando nos reconozcamos a nosotros mismos no respetando o no manteniendo esas prioridades, que es donde suele aparecer el punto de conflicto. Solemos echar balones fuera, nos es mucho más fácil echar la responsabilidad a los otros, a las circunstancias, a la vida, a lo que nos ha tocado vivir, en vez de ver cómo podemos asumir la responsabilidad, tomar las riendas en esa situación para volver a mantener ese compromiso y ese respeto a nuestras prioridades o ese compromiso para seguir ese plan de acción que hemos diseñado. En el vídeo de hoy estamos abordando de una forma muy general. Cuando te hable de prioridades, lo entendemos tanto definir nuestras prioridades personales como cómo priorizar estas tareas que tenemos en un plan concreto. Digamos que de forma general estas serían las 3 fases o los 3 pasos que has de tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos sucede normalmente? Que el primero, bueno, sí, lo hacemos a nivel mental, pero de una forma muy rápida porque realmente creemos tenerlo claro. El segundo, por supuesto, nos lo saltamos por esa convicción de que sí, yo lo sé, no me hace falta dedicar tiempo a anotarlo, ya voy resolviendo sobre la marcha. Y justamente en el tercero lo que pasa es que cuando aparecen esas resistencias, esas luchas o esos imprevistos, pues podemos correr el riesgo de echar balones fuera y eludir la responsabilidad o prestar atención a lo que sí podemos hacer en estos momentos para reconducirnos y volver a llevar el foco a nosotros mismos para mantener esas prioridades. Así que para cerrar esta primera parte, si en algún momento te encuentras en lucha con tus prioridades o quieres hacer una revisión de cómo te encuentras con respecto a ellas, coge estos 3 pasos como un punto de partida, a modo de checklist.
y valida, reflexiona, valora cómo te encuentras con respecto a cada uno de ellos. ¿Realmente lo has hecho? ¿Le has dedicado el tiempo suficiente? Y luego, ¿cómo lo estás materializando? Esto lo puedes aplicar tanto al principio como a medida que vas avanzando en cualquier momento. Es simplemente una estrategia para decir, ok, ¿en qué punto estoy con respecto a esto? ¿Me he saltado algún paso? O si alguno de ellos te puede ayudar en estos momentos a recalcular ruta. Una vez que ya tienes estos 3 plazos claros, que los tienes consolidados, es hora de pasar a la acción. Y aquí nos preguntamos, oye, ¿y qué estrategia, qué trucos, qué ideas nos pueden ayudar a mantener esas prioridades o a priorizar tareas? Realmente, cuando seleccionamos una estrategia, lo que te propongo es que investigues, que consultes, que adaptes a ti, que pruebes, que ejecutes, que vuelvas a adaptar, que vuelvas a validar y que vuelvas a investigar. Al final tenemos un abanico enorme de ideas o de consejos que otros nos pueden dar, pero es la propia experiencia la que nos va a dar esa seguridad y esa confirmación de si esa estrategia y esa herramienta es adecuada para ti en estos momentos o con respecto a ese objetivo en concreto. A veces las herramientas no solo cambian en función del momento de la persona, sino de las acciones o el proyecto que tienen entre manos. Como te decía, esto es uno de los principales conflictos, que cogemos ideas, cogemos consejos que nos den un tip, pero no hacemos esa reflexión, ese proceso de adaptación y de validación a nuestro propio contexto y nuestro propio objetivo. Para eso te van a ayudar estos 5 puntos claves que te voy a compartir a continuación. Te sirven para ir validando todas esas estrategias, tanto desde la selección como la puesta en práctica. Y empecemos con el primero de los aspectos claves, que son los objetivos. Cuando hablamos de objetivos, creemos tener muy claro nuestros objetivos. Normalmente nos proyectamos o nos visualizamos con una meta conseguida. Sin embargo, a la hora de llevarlo al día a día, a la práctica, necesitamos aterrizar muchísimo más esos objetivos. No podemos trabajar simplemente desde un objetivo a largo plazo o desde una idea mental. Es importante traerla más al cercano. Por eso te propongo que trabajes siempre con herramientas o que tú mismo conectes con prioridades en el corto plazo. Cuando hablo del corto plazo es muy personal, pero me refiero a nivel quincenal, semanal y diario. Es importante que de esa visión más global o de ese objetivo más global que tengas, puedas concretar en objetivos muchísimos más concretos. Nuestra mente necesita de esos marcos de referencia a corto plazo, porque si no, divaga y se pierde en el tiempo. Pone en marcha la ley de Parkinson, si no me equivoco, que es extender en el tiempo muchísimo más una tarea y una acción, y al final sentir esa sensación de pérdida o de dispersión. Por eso, para evitar esta sensación de dispersión o de ir saltando de una tarea a otra, es importante que trabajes con objetivos a corto plazo, objetivos diarios y objetivos semanales, teniendo como referencia esos que tienes más en el medio y largo plazo. Aspecto número 2, y muy relacionado con esto, son la concreción de las acciones. Cuando nosotros vamos a ponernos en marcha, vamos a decidir qué vamos a hacer hoy o qué vamos a hacer en este horario o con qué duración, lo mismo, no podemos pensar desde ideas muy generales, no podemos pensar en objetivos, no podemos pensar en metas. Las metas y los objetivos nos ayudan a tener un faro, una brújula hacia dónde avanzar. Pero cuando planificamos, organizamos y decidimos qué vamos a hacer hoy, necesitamos acciones muy concretas, ir a la disminución, a la parte más simple de una acción. Obviamente este foco y esta claridad nos va a ayudar a reducir esa sensación de dispersión, el efecto de abandono y sobre todo a ser mucho más eficaces en la priorización de acciones y en la planificación en nuestra agenda. Aspecto número 3, las tareas disfrutonas o placenteras. En muchas ocasiones, cuando leemos sobre productividad o buscamos estrategias, tienen simplemente en cuenta ese componente de la productividad, pero con el foco en los resultados, en el hacer. Y nos olvidamos que la productividad tiene que ver con la gestión del propio individuo y por eso es importante que el plano emocional esté presente. Por eso te propongo que tengas muy en cuenta también a la hora de establecer tus prioridades y a la hora de priorizar tareas este aspecto, es decir, cómo te hace sentir una tarea o cómo te sientes una vez que la hayas realizado. Incorporar el componente emocional es fundamental, es un chute e incluso nos ayuda a estar mucho más enfocados y a ser mucho más eficaces en la priorización y nos ayuda a regular esos niveles de energía y ese ruido mental que en un momento dado puede aparecer porque luchamos con una determinada tarea. A lo mejor entramos en esa lucha de que es que no me apetece, no quiero, etcétera, pero cuando tenemos en cuenta este componente emocional de tareas placenteras y disfrutonas, como a mí me gusta decirla, pues nos ayuda muchísimo más a ponernos en marcha o a hacer
ser mucho más eficaces en seleccionar qué hacemos primero y cuánto tiempo vamos a estar haciéndolas. Como te decía, los dos aspectos clave son cómo te sientes haciendo esas tareas, cómo te sientes una vez que las tengas terminadas, y también es importante que conectes con el grado de responsabilidad real que tienes sobre la misma. ¿Cuánta responsabilidad realmente tienes tú en esa tarea? Aquí ya pueden aparecer picos de conflicto, de resistencias internas, pero es importante que hagas esa reflexión. Vamos al cuarto paso, que son las tareas productivas. Las tareas disfrutonas y placenteras también son productivas, pero he querido separarlas porque en este caso nos vamos a centrar única y exclusivamente en los resultados que esa tarea, esa acción nos ofrece. Nos vamos a centrar en clasificar una tarea en función de su nivel de productividad. Uno, porque una vez acabado conseguimos ya cerrar la acción o un objetivo específico, o porque necesitamos hacerla para empezar otras tareas, digamos que forma parte de una cadena de acciones. A veces postergamos una tarea porque estamos desconectados de ellos y la estamos viendo a modo cápsula, como una tarea en sí misma. Sin embargo, cuando nosotros abrimos foco y vemos que a lo mejor esa tarea forma parte de una cadena de acciones, añadiéndole también esas acciones placenteras o disfrutonas, nos va a ayudar a ponernos en marcha con menos lucha, con menos estrés y menos ansiedad. Nos ayuda a encontrar ese equilibrio donde vamos a usar determinadas acciones también como acciones impulsoras para seguir haciendo. Por eso es importante que tengas en cuenta también esta clasificación de cuál es el nivel de productividad en términos de resultados de esa acción concreta. Y el quinto y último aspecto tiene que ver con el plano mental. Más concretamente en ser consciente y reconocer cómo tú procesas la información, cómo tu cerebro organiza, clasifica y prioriza la información que llega a ti. Y lo mismo con las tareas o la forma que tienes de organizar la información en tu agenda o en tu calendario. Las herramientas o las estrategias que se suelen compartir, digamos que son de un marco muy general, pero cada uno tiene que adaptarlo a uno mismo. Un ejemplo muy simple es el de las listas de notas. Nosotros podemos tener una lista de tareas donde vamos acumulando todas esas tareas que vamos a hacer, a lo mejor a medida que se nos ocurren tareas o por el día. Sin embargo, las listas de tareas en sí mismas no son una herramienta productiva. Hay personas que el hecho de ver tantas tareas una debajo de la otra y encima cada vez que añaden otra, esa lista parece interminable, les produce muchísimo más estrés, frustración, se sienten improductivos y esa sensación de insatisfacción que nos compartía nuestra amiga en el comentario de no estar avanzando. Por eso es importante tener muy claro cómo procesas la información a nivel mental, a nivel funcional, cómo tu cerebro funciona, cómo son tus mapas mentales, cómo son tus procesos mentales, y también reconocer cuáles son esos activadores mentales de ruido, de resistencias que se pueden poner en marcha según qué estrategias o según qué ideas. Volviendo al ejemplo que te puse al principio del vídeo de la matriz de Eisenhower, la acción de delegar es una acción muy clara, pero hay personas que solo con oír la palabra delegar o pensar en lo que implica delegar una tarea, automáticamente colapsan. Es como si se les pusiera una neblina en la mente y en esos momentos ya colapsan y no son capaces de organizar nada más y tienen esa sensación de dispersión, de no avance e incluso de caos. Y eso tiene mucho que ver con este punto, que es esa relación con nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros mapas mentales, nuestra forma de procesar la información. Y básicamente estos son los 5 aspectos claves, esos 5 aspectos pilares a la hora de relacionarte con tus prioridades. Bien cuando vas a definir esas prioridades a nivel personal, o bien cuando vas a elegir una estrategia, una herramienta que te ayude a priorizar tus tareas. En ambos casos, tanto el tener claro esos objetivos, no solo en el largo plazo, sino en el muy corto plazo, en el día a día o el semanal, te van a ayudar. Tener esos objetivos aterrizados en acciones muy concretas lo más simple posible. Tercero, encontrar el equilibrio entre el plano emocional, esa productividad emocional y también esa productividad en términos de resultados, y por supuesto el plano mental. Cómo se activan esos pensamientos, cómo se activa ese ruido y sobre todo cómo organizas la información. Esto te va a permitir ser mucho más eficiente en la selección de esa herramienta que más se adecua a ti en estos momentos. Recuerda el ejemplo de las listas de tareas. Las listas de tareas pueden ser útiles para algunas personas y para otras realmente ser una herramienta, una estrategia muy abrumadora. No significa que la estrategia en sí misma sea ineficaz o no funciona, sino que va a depender de cómo tú proceses la información y de lo que tú estés necesitando en estos momentos. Y básicamente ese sería como el punto de partida. Creo que te he compartido muchísima información, pero de aquí podrás rescatar aquella que en estos momentos necesites. Recuerda que te dije que en próximos vídeos vamos a seguir ondeando los otros aspectos que podíamos sacar de esta inquietud, que tiene que ver por un lado con esa sensación de no avance, por qué tenemos esa sensación y cómo podemos en un momento dado gestionarla y revertirla,
Y por otro lado vamos a analizar algunas estrategias. Se me ocurre la matriz de Eisenhower, se me ocurre una que he leído recientemente en el libro de Hiperfocus, de aquí te traeré en un próximo book time, pero si quieres que hagamos la reseña o el análisis de alguna estrategia de productividad o alguna herramienta de planificación y organización que te han recomendado que estés aplicando, déjamelo en comentarios y dentro de mis posibilidades prepararé ese vídeo para ti. Deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo pues alguna idea diferente para trabajar en esa relación con tus prioridades y en ese proceso de priorización de tareas. Yo te doy las gracias por acompañarme un día más. Si te gusta este vídeo, el contenido que encuentras en el canal, te invito a que me des un like, que te suscribas si todavía no lo has hecho, porque me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube para que muestre más mis vídeos, que es como un pico, a veces muestra mucho y a veces no muestra nada. Yo como siempre te doy las gracias por verme, por acompañarme, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargues y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.